la vez que una muy íntima emoción firmar en el libro de oro del Ferrol, en un acto que refleja el sentir y la tradición democrática de esta ciudad tan querida para mí, con mis mejores deseos para Ferrol, sus ciudadanos, su alcalde y la corporación. Muchas gracias por honrarnos dejando sus palabras reflejadas en el libro de oro de la ciudad, por aceptar el ofrecimiento para impartir la conferencia el Día de la Constitución, y en nombre de toda la Corporación Municipal de Ferrol le hacemos entrega de un regalo institucional que además veo que ha identificado perfectamente el mercado de Ucha. A todos, moitísimas gracias pola súa presencia, representantes da Corporación Municipal de Ferrol, almirante, general, vicerrectora, fiscais, presidente da Autoridade Portuaria, senadora, delegada da Xunta en Ferrol, resto de autoridades e representacións da cidade. Moitas grazas pola súa asistencia para acompañar o noso conferenciante de hoxe, o que lle agradezo moi sinceramente que accedese a impartir esta conferencia con motivo do aniversario da Constitución española. Todos os membros das corporacións municipais e, polo tanto, tamén os membros da Corporación Municipal de Ferrol, o tomar posesión dos nosos cargos, xuramos ou prometemos gardar ou facela gardar. Por iso, a efeméride que hoxe celebramos representa unha gran oportunidade para recoñecer a dimensión tamén histórica da Carta Magna apoiada por unha amplísima maioría dos españois no ano 1978. As constitucións e tamén a Constitución española son un gran pacto nacional de convivencia, un pacto de concordia, un pacto de liberdade e un pacto pola democracia. Eu pertenzo a unha xeración que non a votou, é verdade, pero sí pertenzo a unha xeración que a desfrutou, e por iso sento agradecemento polas persoas que conseguiron traer a democracia e a liberdade ao noso país. Lémbrome daquela definición de democracia de Abraham Lincoln no Cementerio Nacional de Gettysburg. That's the government of the people, by the people and for the people, shall not perish from the in. A democracia é fundamentalmente a decisión dos povos, non? E por riba da decisión dos povos non hai ningún outro poder da terra, non? É bo recordalo en tempos sempre complicados, non? Nos tempos convulsos nos que ás veces se pon en risco esa convivencia que é sustento para que todos poidamos defender os nosos dereitos e a nosa convivencia. Non podemos esquecer que a Constitución española se fundamenta na indisoluble unidade da nación española, que todos temos que cumprir
cos nosos obrigas para poder desfrutar tamén dos nosos dereitos. Por iso, como alcalde da cidade, gustaríame transmitir unha mensaxe de unidade ante a nosa Carta Magna no seu 45º aniversario. É unha mensaxe integradora. Pode haber diferentes pensamentos, diferentes visións, pero verdadeiramente positivo respetar os demais baixo unhas reglas comuns de convivencia. Se a Constitución española permitiu algo nos últimos 45 anos, foi a alternancia política tamén, de acordo coa vontade do pobo, non? Creo que eso demostra que, a diferencia de outras constitucións históricas, esta fose unha magnífica constitución que nos permitiu convivir durante todos estos anos. Por iso, decidimos para a conferencia deste ano buscar nos orixes dese exemplo de transición, nese exemplo de reconciliación, e acudimos a un dos deputados constituíntes das Cortes Xerais no ano 1978. Esa visión directa de quen foi alcalde da Coruña, pero quen tamén foi deputado senador, quen tamén, por certo, participou no deseño e nos traballos de elaboración do Estatuto de Autonomía de Galicia. Será, ademais, se mo permite, o cuarto deputado constituínte que imparte esta conferencia. Quero lembrar os anteriores, porque creo que é moi importante lembrar as persoas que contribuíron a que unha xeración se puidese beneficiar do traballo dos anteriores. Foron conferenciantes nun día como o de hoxe en Ferrol Manuel Fraga Iribarne, José Luis Meilán Gil e nona Inés Vilariño Salgado, que nos acompaña hoxe tamén dende o público, que demostra tamén, a pesar do que din por aí algúns, que a Constitución tamén tivo nais, pois efectivamente tamén houbo deputadas constituíntes, porque precisamente un dos principios que inspiran a Constitución é a igualdade, non? Vázquez, que nos acompaña, sen dúbida, foi máis coñecido que por diputado constituínte por ser alcalde da Coruña durante 6 mandatos. Claro, foi 6 mandatos alcalde porque así o decidiron os coruñeses, porque gañou 6 veces as eleccións, non? Pois seguramente porque sempre defendeu a Coruña por riba de calqueira outro interese, como a mí me corresponde defender a Ferrol por riba de calqueira outro interese, non? Pero, se mo permite, sin entrar detenidamente no seu currículo, por certo, doutor en Dereito, dende fai algúns anos, tamén foi embaixador de España cerca da Santa Sede, entre o ano 2006 e o 2011, por certo, é a misión diplomática máis antiga do mundo, non? Que creo que é importante destacalo, porque España tamén ten un papel importante no mundo, non? Por iso creo que todos vamos a desfrutar da traxectoria viva de don Francisco Vázquez e das súas reflexiones. Excelentísimo señor alcalde de Ferrol, señoras y señores concejales, miembros de la Corporación Municipal de Ferrol, dignísimas autoridades y representaciones, señoras y señores. Mis primeras palabras van más allá de las obligadas y protocolarias normas de agradecimiento a la invitación cursada por mi estimado amigo el alcalde de Ferrol, para ser el conferenciante en esta solemne jornada en la que, por tradición democrática, el Ayuntamiento de Ferrol conmemora desde hace ya 33 años el aniversario, en este caso el 45 aniversario, de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. No solo es un honor para mí esta invitación,
me origina un sentimiento muy profundo de recuerdos y de emociones personales, ya que es aquí en Ferrol, en 1974, estrenando mi condición profesional de inspector de trabajo, cuando inicié mi compromiso político, en aquel tiempo sin más obligaciones que la de ser coherente con mi conciencia y sin más horizontes o puertas giratorias que la de poder perder mi carrera. Una decisión en la que influyeron muy decisivamente los acontecimientos y las personas que aquí en Ferrol y en su comarca, en Fene, en Narón, en Puentes de García Rodríguez, viví y conocí en el ejercicio de mi actividad profesional como inspector de trabajo. No podía pensar en aquellos difíciles pero también apasionantes años, que mi implicación en la todavía clandestina actividad partidaria en pro de la libertad y de la democracia me llevaría años más tarde a formar parte como diputado de las Cortes Constituyentes que aprobarían el vigente texto de la Constitución, que es la razón hoy de mi presencia en este acto, casi 50 años después. Una vida entera que he dedicado en gran medida al servicio público, siempre en el interés de la democracia y de mi amada España, conservando los mismos ideales y manteniendo las mismas convicciones que al principio de ella. De ahí, estimado alcalde, mi emoción, ya que su invitación me permite revivir mis recuerdos y realizar un viaje de vuelta a mis orígenes vinculados con esta para mí tan querida ciudad del Ferrol. Hoy intervengo continuando una ilustre relación de conferenciantes que me precedieron en este solemne acto de afirmación constitucional que se inició en el año de 1990 con una intervención de mi muy querida amiga Nona Inés Vilariño, también diputada constituyente, así como fueron otros dos intervenientes, como recordaba el alcalde, don José Luis Meilán Gil y don Manuel Fraga Ibarne, con quienes compartí como diputado en la sesión de pleno del Congreso de los Diputados del 17 de febrero de 1981 el inmenso honor de ser los tres diputados gallegos que, en nombre de sus respectivos partidos, la UCD, AP y PSOE, defendimos y obtuvimos la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, desbloqueado, por cierto, en una negociación previa llevada a cabo por Pío Cabanillas, ministro del Gobierno, Landelino Lavilla, presidente del Congreso, y yo mismo en mi condición de secretario general del PSOE gallego. Acontecimientos y personas hoy en gran parte olvidadas o ocultadas, posiblemente por no ajustarse a los intereses políticos de la corrección ideológica imperante en la historiografía vigente. La circunstancia de ser yo el cuarto diputado constituyente interviniente considero que me indica cuál debe ser el contenido de mis palabras. Máxime en estos procelosos tiempos que vivimos, donde la Constitución se reinterpreta, alterando su contenido y sus objetivos, e incluso se pretende dar por terminado el ciclo histórico iniciado en 1978, deslegitimando el proceso de transición democrática que dio origen a este excepcional y largo periodo de libertad y progreso que hemos disfrutado en las 4 últimas décadas. De ahí el título de mi intervención, Los pilares de la transición y su justa reivindicación, escrita no con intención académica de una conferencia, sino en el ánimo y la voluntad de aportar un testimonio personal y generacional, reivindicatorio, a la vez que aclaratorio, de unos hechos en parte olvidados cuando no tergiversados, que merecieron en su momento el apoyo abrumador de la mayoría de la nación española y de los que somos muchos los que bajo ningún concepto vamos a renunciar a su defensa y a la defensa de su continuidad, orgullosos de sus frutos, tal como señalé antes, a nivel personal como a nivel generacional. Porque se equivocan quienes hoy, apropiándose del relato histórico, consideran la etapa histórica conocida como la transición tan solo como un camino, como un tránsito de una dictadura a una democracia. La transición, entendida como un proceso político iniciado a la muerte del general Franco y culminada en el referéndum aprobatorio de la Constitución de 1978, es una corta pero muy intensa etapa en nuestra larga historia.
en la que las aspiraciones y las demandas de la mayoría del pueblo español fueron recogidas y fueron aplicadas por los políticos de entonces, que supieron dar satisfacción y cumplir el mandato para el que fueron elegidos, que no era otro que el de superar la división de las dos Españas, implantar una democracia y romper así con la caínita historia de nuestro pasado inmediato. Yo, además, he considerado siempre la transición como un proceso de homologación de España con los principios y con los valores políticos y sociales imperantes en los países democráticos de nuestro entorno, rompiendo con un preocupante aislamiento, originado sin duda por la continuidad de conflictos, enfrentamientos y guerras internas sufridas en España durante los siglos XIX y XX, que frustraron la implantación en nuestro país de los cambios políticos e incluso de las revoluciones que modernizaron al resto de Europa. No debemos olvidar que en los 166 años que van desde 1812, año en el que se aprueba nuestra primera Constitución en Cádiz, hasta 1978, año en el que entra en vigor la actual Constitución, España tuvo 7 constituciones, todas ellas derogadas violentamente. Conoció 2 dinastías monárquicas, ambas depuestas, una de ellas la Casa de Borbón 2 veces. Conoció 2 repúblicas, ambas abruptamente abolidas, 4 guerras civiles, la última de las cuales ocasionó cientos de miles de muertos y de exiliados, 2 dictaduras, una de las cuales duró 40 años, 2 regencias militares, un incontable número de golpes de Estado, sublevaciones, pronunciamientos, asonadas militares y también huelgas generales, movimientos revolucionarios y diversos intentos de secesión territorial por la fuerza. El último acaecido, como quien dice, antes de ayer, con el golpe de Estado realizado por el referéndum ilegal de los separatistas catalanes el pasado 1 de octubre de 2017. Y todo ello sucedía además en un tiempo en que en 1898 sufrimos la humillante pérdida de los últimos restos del imperio que durante 300 años había convertido a España en la primera potencia del mundo. Una lección de la historia, me temo que todavía no muy aprendida por quienes se empeñan en recuperar la triste imagen machaviana de las dos Españas que con la transición creíamos habíamos conseguido superar. Porque la historia sí fue una lección bien aprendida por nuestros vecinos europeos. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los europeos contemplaron el escenario de un continente arrasado, no solo material, sino fundamentalmente moralmente, porque no solo quedaron destruidas pueblos y ciudades, no solo murieron 40 millones de civiles y más de 20 millones de soldados, no solo vagaban por los caminos de Europa más de 8 millones de personas desplazadas, sino que además el fin de aquel conflicto permitió conocer los campos de exterminio, las matanzas colectivas, las políticas de genocidio racial, los gulags, las purgas políticas, toda la aberración a la que había llegado el género humano impulsado por ideologías y por regímenes políticos de carácter totalitario como la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin. Y Europa llevó a cabo su transición política e histórica, que no fue otra que la de superar los tremendos errores de su pasado, defendiendo la democracia y el imperio de la ley, sobre todo frente a la amenaza totalitaria del sistema soviético que levantó un muro, el telón de acero, con el que sometió a media Europa. El diálogo y el acuerdo, el consenso que seguiríamos después los españoles en la transición, lo iniciaron los conservadores, los liberales, los demócratas cristianos, los socialdemócratas europeos, que paso a paso les permitió construir una Europa en la que se logró implantar una nueva sociedad, la del bienestar, donde se han alcanzado los mayores niveles de libertad y de progreso posiblemente de toda la historia de la humanidad. Sirvan estas breves referencias históricas como preámbulo justificativo de mi argumento central en esta charla, que no es otro que afirmar que la transición política en España fue mucho más que un proceso político tendente a sustituir sin violencia un régimen dictatorial por un Estado democrático. La transición fue un proceso de ruptura con las seculares confrontaciones internas derivadas de la existencia hasta entonces irreconciliable
de las dos Españas. Y fue un proceso de ruptura con el secular aislamiento de España con respecto a Europa, incorporando los valores democráticos de los países de nuestro entorno al escenario político español. Esta histórica decisión, auspiciada y compartida por todos, impulsada por las demandas del pueblo español, es la que explica el éxito de una transición que aún hoy es puesta como ejemplo en todo el mundo y tomada como referente en la solución a situaciones similares en otros países. Y es el verdadero relato histórico, el que hoy se pretende ocultar o, lo que es más grave, deformar, para así, en un proceso político, deslegitimar la Constitución y, en consecuencia, los valores principales por ella consagrados, que no son otros que la unidad de España, la igualdad entre todos los españoles y el imperio de la ley a través de la defensa de la división de poderes. Y tres son los pilares sobre los que se fundamentó este proceso político hasta entonces inédito en nuestra historia y que refleja una voluntad política de entendimiento tan contrapuesto a la existente en la España de hoy. El primero, y para mí siempre el más importante, la reconciliación nacional. El auténtico nunca más en repetir los enfrentamientos y las divisiones que llevaron a la Guerra Civil de 1936 a 1939 y sus trágicas consecuencias. La reconciliación nacional fue y es la voluntad común de los anteriormente bandos enfrentados en dejar atrás el pasado y construir entre todos un futuro superador de muros divisorios y de afanes nacionalistas propios de quienes desde el presentismo imperante intentan reescribir la verdad del pasado. La reconciliación nacional se plasmó en la aprobación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un verdadero borrón y cuenta nueva, que mejor que nadie definió la intervención que en su defensa hizo el diputado Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, dirigente del Partido Comunista de entonces, que era un partido que obedecía a los principios eurocomunistas, el cual había estado varios años, muchos años, encarcelado por su militancia política, y que en aquel debate parlamentario dijo, como recordarás, Nona, y cito textualmente, ¿cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borramos el pasado de una vez para siempre? Y para quienes hoy pueden tener la tentación de reavivar por intereses políticos, emocional y políticamente el mal recuerdo de ese pasado, patrimonio ya solamente de los historiadores, por si no les bastara la contundencia de los argumentos de Marcelino Camacho, avalados además por su testimonio personal en su brillante discurso, me gustaría recordar hoy aquí cómo la reconciliación nacional no es solamente la piedra angular sobre la que se consigue el establecimiento de la democracia, sino que además es el impulso patriótico que alentó a las aspiraciones de las fuerzas democráticas de la oposición por construir un futuro en paz, incluso desde los tiempos de la Guerra Civil, cuando en el segundo aniversario de su inicio, el 18 de julio de 1938, en el Ayuntamiento de Barcelona, el entonces presidente de la República, don Manuel Azaña, pronunció su famoso discurso demandando paz, piedad, perdón. Reconciliación nacional, reclamada por iniciativa de su presidente, Indalecio Prieto, como prioridad de la política del PSOE, todavía en el exilio, en 1948, en su 16º Congreso en Toulouse, en los claustros del convento de los jacobinos, donde reposan los restos de Santo Tomás de Aquino. La reconciliación nacional, impulsora de la voluntad de cambio democrático para España, que en 1948 en San Juan de Luz llevó a firmar el pacto que lleva ese nombre entre los republicanos, los socialistas y las derechas y los partidos monárquicos que representaba Gil Robles, el acuerdo entre los enemigos del ayer. La reconciliación que en julio del 56 aprobó el Partido Comunista al establecer su disposición a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles. Y por si alguien guardara alguna duda sobre la voluntad de reconciliación con la que abordamos la transición las fuerzas democráticas, o tuviera la tentación de tergiversar la verdad histórica
aduciendo, como hoy se hace, que la reconciliación fue un pacto impuesto a la oposición democrática, permíteme terminar estas rotundas citas históricas con las palabras pronunciadas por el entonces secretario general del PSOE, Felipe González, en 1976, estaba yo presente, en el homenaje a los socialistas que en 1946 habían sido arrojados en Asturias al pozo minero Funeres, cuando Felipe, en presencia incluso de los familiares de aquellos asesinados, dijo: asumir el pasado es necesario, pero siempre superándolo sin rencores. Sentencia totalmente contraria a quienes transforman la memoria en un arma política y hoy de los mismos hechos hacen una lectura interesada de la historia a la inversa, conforme a la cual lo que se condenó en 1939 se exalta en el presente, convirtiendo así a quienes en su día fueron buenos hoy en malos, escribiendo nuevamente, por desgracia, una historia de vencedores y vencidas, propio de un afán revanchista que la reconciliación nacional había superado. Y el dicho popular que dice que una imagen vale 1000 palabras, lo cierto es que en la atormentada historia de España de los últimos 200 años siempre es difícil encontrar una imagen que represente el diálogo o la reconciliación. En la memoria de todos está el abrazo de Vergara, posiblemente la única excepción entre el general liberal Espartero y el general carlista Maroto. Pero yo creo que hay un icono más elocuente que el mejor de los discursos para indicar cuál fue la voluntad que tuvo el pueblo español en 1976 al iniciar la transición con la reconciliación nacional. Y me refiero a la fotografía tomada en México en 1978, en un día tan simbólico para aquella ocasión como es el 20 de noviembre, en la que Su Majestad el Rey don Juan Carlos besa la mano primero y a continuación abraza emocionado y fraternalmente a doña Dolores Rivas Cherif, la viuda del presidente de la República, don Manuel Azaña. Una instantánea que define a la perfección la voluntad de reconciliación de los españoles de todas las generaciones, de todos los antiguos bandos, de todas las ideologías, y así como también reconoce como injusticia, permítame subrayar, poner de relieve el protagonismo ejercido por el rey de España, don Juan Carlos, sin cuyo liderazgo y sin cuyo impulso hubiera resultado imposible llevar a feliz término este difícil proceso político. Rey con el que los españoles tendremos siempre una deuda permanente de reconocimiento y de gratitud por su esencial aportación a la instauración de la democracia en España. El segundo pilar de la transición democrática es la lógica consecuencia de la voluntad de reconciliación, lograda entre los bandos enfrentados. Y es la vía reformista, la senda política institucional que se siguió en aquel momento para acceder a la democracia, rechazando las opciones extremistas y radicales de uno y de otro signo, algunas de las cuales, paradójicamente, han alcanzado hoy el protagonismo que la mayoría del pueblo, con su voto, en aquellos tiempos le negó. Porque es bueno recordar que a la muerte del general Franco persistían entre los sectores políticos integrados en el régimen fuerzas y grupos minoritarios de distinto signo que propugnaban el continuismo de las instituciones políticas, del llamado movimiento nacional, y se negaban a cualquier intento de cambio que alterara el escenario de la implantación del modelo de Estado impuesto por el bando vencedor de la Guerra Civil. Pero en el campo de la oposición democrática abundaban también grupúsculos y partidos minoritarios que defendían la implantación de un modelo de Estado que fuera acorde con sus pretensiones ideológicas, en unos casos el propio de los regímenes comunistas o de los revolucionarios del tercer mundo, y en otros el que les permitiera dar satisfacción a su proyecto separatista contrario al propio concepto histórico de España, recurriendo incluso algunos de ellos a la violencia terrorista o a su justificación, como sucedía con el ETA, con FRAP o con el Grapo. Por así decirlo, inmovilistas y rupturistas constituían los dos extremos que buscaban imponer su modelo de futuro incluso por la violencia si fuera necesario. Y frente a los radicales de distinto signo se alzó desde dentro del propio régimen y desde la mayoría de las fuerzas políticas de la oposición todavía clandestinas una voluntad de seguir una vía reformista de encuentro,
de diálogo que permitiera establecer un tránsito ordenado hacia la instauración de un régimen democrático, pero siempre dándole la voz al pueblo español para que los ciudadanos con su voto fueran los verdaderos protagonistas del cambio y decidieran libremente en las urnas el futuro de España. Y así fue y así se hizo. La reforma, el segundo pilar, desmontó las estructuras y las instituciones del anterior régimen, legalizó la pluralidad de partidos, permitió el regreso de los exiliados, vació las cárceles de presos políticos. Fue reforzada por la renuncia voluntaria que Su Majestad el Rey Juan Carlos hizo de los poderes que le asistían, y se estableció una ley electoral, yo creo que hoy superada por el paso de su tiempo, que permitió a los españoles en las elecciones del 15 de junio del 77, con su voto libre por vez primera en más de 40 años, expresar con claridad su total rechazo a los partidos rupturistas y a los partidos continuistas, que apenas consiguieron representación parlamentaria, la mayoría incluso ningún diputado, una decisión que en 1978 se vería confirmada y refrendada, no ya mayoritariamente, sino de forma abrumadora, con ocasión del referéndum que aprobó la Constitución vigente con más del 92% de los votos favorables, siendo, por cierto, Cataluña la tercera comunidad, después de Canarias y de Andalucía, donde la Constitución obtuvo mayor apoyo electoral. Un referéndum en el que los partidos rupturistas rechazados en las urnas, en las elecciones a las Cortes Constituyentes, volvieron a ser derrotados de forma aplastante en su propuesta de votar no a la Constitución. Circunstancia todas ellas que hacen más incomprensible e incluso rechazable el aceptar su protagonismo del presente, sobre todo para quienes como yo protagonizamos aquellos acontecimientos y fuimos testigos de su oposición a la Constitución y a la instauración de un Estado democrático, postura mantenida hasta hoy y nunca ocultada, lo cual hace preocupante el escenario del presente y sus posibles consecuencias para el futuro. Y la reconciliación y la reforma se lograron gracias al tercer pilar de la transición, que no fue otro que el conocido como consenso, el diálogo basado en la renuncia, en la generosidad de todos los actores políticos del momento. Y cuando digo todos, lo digo sin excepción, tanto los que venían del régimen anterior como los que venían de las cárceles, del exilio o de la clandestinidad. Nunca podemos olvidar que el gran protagonista de la transición junto al rey fue Adolfo Suárez, antiguo ministro secretario general del movimiento, pero que fue el factotum fundamental en la implantación de la democracia. Y, por cierto, me gusta recordar que en los años que vivió en La Coruña fue un brillante jugador del Deportivo Juvenil, como le gustaba recordarme en algunas de las entrevistas que tuvimos. La renuncia, la generosidad de todos, como cuando en el debate constitucional, en la sesión del 11 de mayo de 1978 que trataba la forma de Estado, el portavoz del Partido Socialista, mi querido y recordado compañero y amigo Luis Gómez Llorente, en un memorable discurso afirmó que si democráticamente se establece la monarquía, nos consideramos compatibles con ella, aceptando desde nuestras convicciones republicanas la monarquía. Y así fue, y es bueno recordar y reafirmar cómo la restauración monárquica se transformó en una instauración plenamente democrática al ser doblemente votada y aceptada mayoritariamente. Primero, por los diputados y senadores en las Cortes Generales al aprobar la Constitución y después por el pueblo español en el referéndum constitucional, confiriéndole, por tanto, la soberanía nacional a través de las urnas, su plena legitimación institucional y democrática. El tercer pilar, el consenso, permítame expresarlo con grave preocupación, nunca se debe perder. Considero que constituye una obligación moral para los partidos mayoritarios mantener un diálogo al menos sobre las cuestiones de Estado. El futuro en ningún momento se puede construir desde la existencia de frentismos de bloques políticos o ideológicos. La España de hoy existe gracias al consenso que permitió en la transición aprobar las leyes orgánicas que desarrollaron la Constitución,
las leyes orgánicas que regulan nuestra convivencia, aprobadas siempre por amplias mayorías, casi por unanimidad, nunca por un solo voto de diferencia, nunca incluso por un voto fruto de un error telemático. El consenso es el que permitió poner en marcha los órganos constitucionales de control y de garantía del poder político, incorporando siempre a personalidades de reconocido prestigio, nunca por la adscripción ideológica o partidaria de sus miembros en el intento de controlar políticamente dichas instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado. Nunca puede existir ningún calificativo. Es indiferente que el calificativo sea de progresista o de conservador a la hora de elegir a quienes les corresponde la responsabilidad de aplicar la ley, de defender el Estado de Derecho o de controlar la acción del Poder Ejecutivo del Gobierno. El consenso refleja la voluntad que existió en la transición de anteponer siempre los intereses superiores del Estado a cualquier consideración coyuntural o oportunista de naturaleza ideológica o partidaria. Sirva como ejemplo. Cuando era mayoría el centro-derecha en España, gobernaba UCD y junto a P era la mayoría, por consenso, el primer presidente del Tribunal Constitucional, García Pelayo, fue nombrado sabiendo que había sido un oficial republicano, combatiente en la batalla del Ebro, exiliado 40 años en Colombia y en Venezuela, pero catedrático de Derecho Constitucional y reconocido como el mejor constitucionalista de España, o como el primer presidente de las Cortes Generales, don Antonio Hernández Gil, jurista independiente, presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, además de insigne académico y catedrático, o cuando los sucesivos gobiernos apoyaron a un falangista como era Juan Antonio Samaranch, pero con una autoridad reconocida en el mundo del deporte que permitió traer a Barcelona la Olimpiada de 1992. Reconciliación, reforma, consenso, los tres pilares del ejemplar tránsito hacia la democracia, que desembocaría en el proceso constituyente que, lógicamente, permitió elaborar por vez primera en nuestra historia una Constitución que lo fue de todos, sin vencedores y sin vencidos, que ha permitido gobernar en mayoría, en minoría y hoy en coalición a la derecha, al centro, a la izquierda e incluso, como sucede en la actualidad, a la extrema izquierda presente en la coalición gubernamental. Una Constitución que buscó cerrar los conflictos del pasado, las cuestiones históricas que durante 200 años habían alterado los más bien cortos e inestables periodos de libertad tenidos en nuestro pasado. La cuestión religiosa, la primera de ellas, estableciendo la separación de la Iglesia y del Estado. La segunda, la cuestión militar, estableciendo la dependencia del ejército del poder político del gobierno como representante de la soberanía nacional. Y por último, la tercera, la cuestión territorial, con establecimiento del Estado de las autonomías, una descentralización y una desconcentración de los poderes y de la organización del Estado, superior incluso en algunos aspectos a los existentes en Estados que se definen como federales, reconociéndose, como nunca sucedió en nuestra historia, las diversidades culturales, lingüísticas, forales, jurídicas y de toda naturaleza existente en las diversas autonomías, pero una diversidad que en ningún caso puede suponer la existencia de desigualdades entre los territorios y entre los españoles, y que, tal como establece la Constitución, una diversidad que no puede implantarse con la exclusión de los valores comunes. En definitiva, con la transición y con la Constitución entramos en Europa, pasamos a formar parte de la defensa compartida de los Estados democráticos e incluso, y viene bien recordarlo en el presente, nos vimos reconocidos como protagonistas internacionales, tal como sucedió en 1991 con la Conferencia de Paz en Madrid, celebrada para impulsar un proceso de paz entre Israel y los países árabes con la presencia de los más altos dignatarios mundiales, el presidente americano Bush, el presidente soviético Gorbachev, siendo el presidente del gobierno de entonces Felipe González, anfitrión mediador reconocido por todas las partes. Y termino. Los valores que permitieron llevar a cabo el proceso político de la transición democrática son hoy más necesarios que nunca, porque incorporan en interés de nuestro progreso y de nuestra convivencia
los principios que identifican la naturaleza democrática de los Estados y, en el caso de España, fundamentan sus valores constitucionales. Reconciliación, reforma, consenso, son principios irrenunciables, pero también son principios permanentes, porque su abandono pondría en peligro la continuidad del modelo constitucional y de sus principales preceptos, como dije al principio de mis palabras: la unidad nacional, la división de poderes, el imperio de la ley, la igualdad de los españoles. Por ello, no olvidemos nunca que si la transición fue un camino hacia la democracia, en su defensa, en la defensa de la democracia, hay momentos en que los caminos a seguir no son solo los que marcan las disciplinas partidarias, sino que son aquellos que siguen el camino de las ideas y de las convicciones de nuestra propia conciencia. Dicho queda, muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias por su brillante conferencia para conmemorar el 45 aniversario de la Constitución española. Acaba aquí el acto, no sin antes invitarles al salón de recepciones para brindar por la Constitución española y por España. Muchas gracias. Ay.